sujetos procesales no esenciales. Recordemos que del otro lado del vértice encontramos a los sujetos procesales indispensables, esenciales o principales. Y señalamos que son aquellos que no pueden dejar de existir en un proceso penal para que éste pueda desarrollarse o pueda nacer a la vida jurídica. Entre ellos, pues mencionamos a la víctima, al imputado, al abogado defensor, al juez, al Ministerio Público. Contrario a los sujetos procesales indispensables, encontramos a los sujetos procesales no esenciales, no indispensables. De manera que si estos sujetos procesales no intervienen o participan en el proceso penal, no afecta su desarrollo o desenvolvimiento. Puede continuarse el proceso penal sin que los sujetos procesales no esenciales pues tengan alguna intervención o participación. De manera que los sujetos procesales no esenciales, como lo vamos a ver, en su definición tan sencilla y tan simple, que se dice que son aquellos cuya existencia no es indispensable para que el proceso penal se desarrolle o materialice. No pueden, digamos, estar en el proceso penal y el mismo puede continuar desarrollándose hasta llegar hasta sentencia o en otra fase del proceso penal. Y por eso es que se le denomina no esenciales, porque no es imperativa su concurrencia en el proceso penal. Y a quienes ubicamos o a quienes encontramos como sujetos procesales no esenciales o accesorios, como también se les llama, pues en primer lugar encontramos al querellante adhesivo, querellante adherente, acusador particular o querellante privado. Estas denominaciones aparecen en otras legislaciones y en la doctrina. Pero el Código Procesal Penal nuestro les asigna la denominación de querellante adhesivo. Como se indica en la presentación, en otras legislaciones, en otros códigos o en doctrina, se les da otro nombre, como querellante acusador, o adherente, querellante adherente, acusador particular, querellante privado, etcétera, etcétera. Sin embargo, les decía que el Código Procesal Penal guatemalteco lo denomina querellante adhesivo. ¿Y cómo se define al querellante adhesivo? Pues sencillamente en la presentación aparecen dos definiciones. Por un lado, se dice que es toda persona con capacidad procesal que interviene en los delitos de acción pública como agraviado, ofendido o víctima en el proceso. Si toda persona que ha sido víctima de la comisión de un hecho delictivo quiere constituirse como querellante adhesivo y tener una participación activa dentro del proceso, debe hacer su petición o su requerimiento al juez contralor de la investigación, o sea, al juez que está conociendo el proceso penal. Y, por supuesto, se exige que como condición que sea víctima, que sea agraviado u ofendido por el hecho delictivo. Y eso es lo que le da, lo habilita o le da esa capacidad procesal para ser parte de ese proceso penal. Ser querellante adhesivo en un proceso penal no es obligatorio. Es una decisión voluntaria y espontánea de la víctima, si desea constituirse como querellante dentro del proceso o si desea no hacerlo. La ley no lo obliga a que asuma esa calidad dentro del proceso penal. La otra definición señala que el querellante adhesivo es un sujeto procesal que asume voluntariamente el ejercicio de la persecución penal o se adhiere a la que inicia el Ministerio Público en los delitos de acción privada, en los delitos de acción pública
en virtud de que es agraviado o es afectado por la comisión de un hecho delictivo. Querellante adhesivo no solo necesariamente tiene que ser la persona humana o la víctima, la persona, sino que también puede ser una, digamos, persona jurídica colectiva, una empresa, una asociación, una fundación, una cooperativa, etcétera, etcétera. Porque puede ser que los derechos e intereses de una asociación o de una sociedad anónima, por ejemplo, hayan sido vulnerados y que esa vulneración implique la comisión de un hecho delictivo en su contra. Por lo tanto, pues como sociedad o como fundación, también puede constituirse como querellante adhesivo. Digamos, la pretensión o la finalidad de ser querellante adhesivo en un proceso básicamente es ser coadyuvante, ser colaborador en la investigación que realiza el Ministerio Público. Esa es la intención o la pretensión de la víctima o agraviado cuando decide asumir esa calidad de querellante adhesivo dentro del proceso penal. Lo que pretende es ser una forma, es decir, colaborar, cooperar con el Ministerio Público en la investigación, proponiendo testigos, requiriendo información, o aportando documentos al Ministerio Público como parte de la investigación. Es decir, que asume una actitud procesal activa en cualquiera de las formas que la ley le permite intervenir. Bien, el querellante adhesivo, como lo dice el artículo 116, vamos a ver. Lo tengo a la vista, Alex, si gusta. Por favor. Artículo 116, querellante adhesivo. En los Uh-huh. delitos de acción pública, el agraviado con capacidad civil o su representante abordador en caso de menores o incapaces o la administración tributaria en materia de su competencia podrán provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. El mismo derecho podrá ser ejercido por cualquier ciudadano o asociación de ciudadanos contra funcionarios o empleados públicos que hubieran violado directamente derechos humanos o en ejercicio de su función o con ocasión de ella, o cuando se tratara de delitos cometidos por funcionarios públicos que abusan de su cargo. Los órganos del Estado solamente podrán querellarse por medio del Ministerio Público, que se exceptúan las entidades autónomas con personalidad jurídica y la administración tributaria en materia de su competencia. Ajá. El querellante podrá siempre colaborar y coayudar con el fiscal en la investigación de los hechos. Para efecto podrá solicitar, cuando lo considere, la práctica y recepción de pruebas anticipadas, así como cualquiera otra diligencia prevista en este código. Hará sus solicitudes verbalmente o por simple oficio dirigido al fiscal, quien deberá considerarlas y actuar de conformidad. Si el querellante discrepa de la decisión del fiscal, podrá acudir al juez de primera instancia de la jurisdicción, quien señalará audiencia dentro de las 24 horas siguientes para conocer los hechos y escuchará las razones tanto del querellante como del fiscal y resolverá inmediatamente sobre las diligencias a practicarse. De estimarlo procedente, el juez remitirá al fiscal general lo relativo a cambios del fiscal de proceso. Gracias. Bien. El querellante adhesivo, entonces, al tenor de lo que estipula el artículo 116, dice que puede provocar la persecución penal. Es decir, puede iniciarla en forma voluntaria o, valga la redundancia, por iniciativa propia, que es la primera modalidad por la que una persona que desea constituirse como querellante adhesivo dentro del proceso penal, dice, podrán provocar la persecución penal. ¿Y en qué casos la víctima o agraviado provoca por iniciativa propia la persecución penal? Pues cuando presenta una denuncia o una querella
poniendo en conocimiento de la autoridad competente la que fue víctima de la comisión de un hecho delictivo. Ahí está provocando él la persecución penal, que es una forma de iniciar su participación como creyente adhesivo. Y la otra es adherirse a la investigación que ya inició el Ministerio Público en delitos de acción pública. Por ejemplo, el Ministerio Público tuvo conocimiento de la comisión de un hecho delictivo de acción pública a través de un medio de comunicación, inicia inmediatamente la investigación. Al enterarse la víctima o el agraviado que el Ministerio Público ya inició la investigación, pues se adhiere o se incorpora a esa investigación, por supuesto, solicitando ser aceptado o admitido como querellante adhesivo dentro del proceso. Entonces, la intervención del agraviado o víctima del delito con calidad de querellante adhesivo puede hacerse por iniciativa propia, promoviendo la acción penal directamente a través de los actos introductorios que dan inicio a un proceso penal. Y también adherirse a la investigación que ya realizó el Ministerio Público. El artículo 116 en su segundo párrafo hace una excepción. La regla general es que el querellante adhesivo debe ser víctima, agraviado u ofendido del delito. Sin embargo, el Código Procesal Penal en el segundo párrafo le da esta facultad o esta calidad a cualquier persona o asociación de personas que puedan constituirse como querellantes adhesivos sin ser víctimas directas de el hecho delictivo. ¿Y en qué casos la ley permite que cualquier persona o asociación de personas pueda constituirse como querellantes adhesivos? Pues el artículo 116, segundo párrafo, dice que cuando se trate de funcionarios o empleados públicos que violen directamente derechos humanos en ejercicio de su función o con ocasión de ella. Y el otro supuesto es que cuando se trata de delitos cometidos por funcionarios públicos que abusen de su cargo. Quizá ustedes han tenido la oportunidad o se han enterado de que, por ejemplo, la asociación Sobrevivientes o a veces la Fundación Mirna Mac eh, la, y otras fundaciones han sido admitidos como querellantes adhesivos en un proceso penal sin ser directamente afectados. ¿Pero por qué son admitidos? Porque el proceso penal se está instruyendo o se está desarrollando contra un empleado o funcionario público que ha vulnerado derechos humanos como parte de la función pública que desarrolla. O bien cuando se trata de delitos cometidos por funcionarios públicos que abusan de su cargo. Si concurren esos dos supuestos, solo en esos casos se puede admitir a cualquier persona o asociación de ciudadanos a quienes se les puede otorgar la calidad de querellante adhesivo. Sí, Ángel de Jesús. Licenciado, buenas Buenas noches a noches. todos. Tengo una consulta. Vea, según lo que usted nos estaba explicando, supóngase en este caso del periodista Zamora, si no estoy mal, espero no estarlo, a él se le procesó por lavado de dinero. Ajá. Este es un delito que pues afecta a la economía del país y todo lo que conlleva, ¿no? Ajá. Pero ¿por qué en este caso se adjudicó como querellante a la Fundación contra el Terrorismo? O sea, ¿qué tiene que ver ellos con el Estado como para que sí los hayan aceptado? Ahí es en donde entran estas como salvedades que usted dijo. Pues realmente yo, por serle honesto, habría que conocer las incidencias de por qué es que se le dio intervención. Si realmente no concurren estos dos supuestos que establece el artículo segundo párrafo del 116, no tendrían por qué haber sido admitidos como querellantes adhesivos.
Por eso le digo, las interioridades del caso habría que conocerlas y cuál es la razón o el fundamento del juez para haberlos admitido o aceptados como querellantes adhesivos. Por un lado. Por otro lado, no sé si creo que fue el proceso penal, creo yo que se inició a raíz de una denuncia o querella que ellos presentaron. Si ellos presentaron o promovieron la denuncia o querella, pues ahí sí, definitivamente pueden ser querellantes adhesivos. Pero si no promovieron ninguna acción, ni se da, digamos, porque en primer lugar, el periodista que usted hizo referencia no es funcionario ni empleado público, ¿ya? Ni tampoco podríamos decir que cometió un hecho delictivo en su calidad de funcionario público, abusando del cargo. Sobre ese extremo realmente hay mucha discusión y usted tiene razón. Y en el ámbito jurídico, en la práctica forense, hay muchos criterios encontrados. Por un lado, se indica, algunos juristas son de la opinión que si no se dan estos supuestos que establece la ley, no deben ser admitidos como querellantes adhesivos. Pero por otro lado, habría que ver cuál es el argumento del juez, el por qué es que les dio participación como querellantes adhesivos. Como les decía, yo no conozco interioridades del caso, pero tengo la idea de que ellos promovieron una denuncia, eh, promovieron una querella, no sé si denuncia o querella, pero creo que sí son parte del proceso y por eso es que se les dio intervención. Pero si no tienen esa, digamos, si no son víctimas ni agraviados, ni se da los supuestos que establece el 116, segundo párrafo, pues habría que ver por qué razón se les dio intervención como creyentes adhesivos. Muchas veces lo que se afirma es que se les da esa calidad porque tienen un interés directo y personal, pero por supuesto ese interés directo y personal tiene que devenir de ser víctima de la comisión de un hecho delictivo. Gracias, Luis. Licenciado, Sí, Joaquín Ochoa. disculpe que que interrumpa, licenciado. Solo para aclaración y para que se conozca, sí justamente pasó eso en el caso de José Rubén Zamora. Ronald García Navarijo fue quien interpuso una denuncia por lavado de dinero y se unió justamente la Fundaterror con Raúl Falla como querellante adhesivo. Y pues justamente por eso es que el juez lo permitió, porque fue elegido supuestamente el abogado Falla por este señor García Navarijo, quien fue quien interpuso la denuncia. Solo para comentarlo. Ya, gracias por el aporte. Pero aún así siempre existe la duda, porque, digamos, si bien es cierto, el denunciante requirió los servicios profesionales del abogado que usted menciona para que lo asesorara, etcétera, habría que ver realmente si eso lo habilita para ser creyente adhesivo, ya, a la fundación. Por eso les decía que sobre esta situación hay una serie de controversias y de criterios. A mi juicio, no debería de, si no reúnen las calidades si no se cumplen los supuestos del artículo 116, segundo párrafo, no debería. Pero el juez tendrá sus argumentos, sus razones, y yo no sé, desconozco si al darles intervención el Ministerio Público haya impugnado o los abogados del señor periodista hayan impugnado el hecho de que se le haya dado intervención a la Fundación contra el Terrorismo y que resolvió el Tribunal Superior si en caso se hubiese impugnado. Tendría que conocerse realmente más o tenerse más elementos para justificar si hay razón legal o no de haber sido admitidos como creyentes adhesivos. Bien,
La legitimidad para ser querellante, o sea, la condición, el requisito sine qua non que exige el Código Procesal Penal para ser admitido como creyente adhesivo en un proceso penal es que sea ofendido o agraviado o víctima del delito. Bien, las formas de intervenir, ya hice yo referencia a las formas por las cuales un creyente adhesivo debe o puede intervenir en el proceso. Se dice que actuando como adhesivo o coadyuvante al lado del fiscal en los delitos de acción pública. El querellante adhesivo opera o tiene vigencia cuando se trata de delitos de acción pública. Y les decía anteriormente que básicamente lo que se persigue al solicitar ser querellante adhesivo es coadyuvar, contribuir con el Ministerio Público en la investigación, asumiendo una actitud activa, proponiendo pruebas, participando en diligencias judiciales o ministeriales, aportando documentos, aportando testigos, prueba material o indicios materiales, etcétera, etcétera. Entonces, la están pidiendo aquí que regrese a esta diapositiva. Bien, por favor, ya copió Lidia. Bien, decía compañeros que la legitimación procesal le decía que era tener la calidad de agraviado o afectado o víctima del delito. En anteriores ocasiones hemos hecho referencia al artículo 117, cuando vimos lo que es la reparación digna, la acción penal, etcétera. Y el Código Procesal Penal no define lo que es el agraviado, sino solo dice quién es, cómo denomina. Eh, Decía que según la definición tan simple de lo que es el agraviado, es que es la persona afectada directamente por la comisión del delito, es decir, la víctima. El artículo 116 en su cuarto párrafo, si alguien le pudiera dar lectura al artículo 116, cuarto párrafo del Código Procesal Penal, Yo le puedo dar lectura, licenciado. por favor, Buenas Walter. noches. Ok. Buenas noches. El querellante podrá siempre colaborar y coadyuvar con el fiscal en la investigación de los hechos. Para el efecto, podrá solicitar, cuando lo considere, la práctica y recepción de pruebas anticipadas, así como cualquier otra diligencia prevista en este código. Hará sus solicitudes verbalmente o por simple oficio dirigido al fiscal, quien deberá considerarlas y actuar de conformidad. Gracias. Sí, ahí encontramos pues el derecho que tiene, uno de los derechos que tiene el agraviado al constituirse como querellante adhesivo. Es más, el artículo 117 dice que aunque no se constituya como querellante adhesivo dentro del proceso penal, se le reconocen derechos. Y el artículo 117 dice, víctima, se entenderá por víctima a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones violen la legislación penal vigente. Se incluye además, en su caso, al cónyuge, a los familiares o dependientes inmediatos de la víctima directa y o a la persona que conviva con ella en el momento de cometerse el delito, y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Ahí pues se incluyen algunos derechos y
digamos, a partir del numeral 1, 2 y 3 al 4, la ley estima a quienes se considera víctimas de un hecho delictivo. Y el penúltimo párrafo dice, el agraviado, aun cuando no se haya constituido como querellante adhesivo, de conformidad con el presente tiene derecho a, y se desarrollan varios derechos que inician desde la literal A hasta la literal G del Código Procesal Penal. De manera que, aun y cuando la víctima no se constituya como querellante, pues eso no deja, la ley no deja de reconocerle sus derechos. El hecho de ser víctima, ofendido o agraviado de la comisión de un delito en su contra, pues obviamente el Estado tiene que proteger a la víctima, el Estado tiene que reconocerle sus derechos y no solo reconocérselos, sino también, aparte de protegerlo, reconocerlo, pues en un momento dado, garantizar el ejercicio de ese derecho. La petición o solicitud para ser admitido como querellante adhesivo no puede hacerse en cualquier momento o en cualquier etapa del proceso. La ley ha establecido un plazo o un periodo de tiempo en el cual el ofendido que desea intervenir en el proceso penal como querellante adhesivo debe hacer su planteamiento de conformidad al artículo 118. José Daniel López, si nos puede apoyar con la lectura del artículo 118. O alguien que, Yo lo tengo a la mano si gusta. por favor. Artículo 118. Oportunidad. La solicitud de acusador adhesivo deberá efectuarse siempre antes que el Ministerio Público requiera la apertura a juicio o el sobreseimiento durante la audiencia programada para el efecto. Vencida esta oportunidad, el juez la rechazará sin más trámite. Gracias, Yamilet. Bien, esto significa entonces que en la etapa de investigación o en la etapa preparatoria, el querellante debe formular su petición al juez contralor de la investigación que se le dé intervención en el proceso en la calidad de querellante adhesivo. Y lo debe hacer su planteamiento antes, dice, que el Ministerio Público solicite la apertura al juicio o el sobreseimiento. Si lo hace fuera de ese plazo, pues el juez, sin más trámite, liminarmente o in limine, como se conoce, es decir, de manera inmediata, el juez debe rechazar. ¿Por qué? Porque el requerimiento se está formulando de manera extemporánea, fuera de lo establecido en el artículo 118 del Código Procesal Penal. Antes que el Ministerio Público requiera la apertura de juicio y formule la acusación o el sobreseimiento. Algo importante es que el artículo 120, lo que establece el artículo 120, que el querellante es admitido en el proceso si se reúne con todos los requisitos que el Código Procesal Penal exige. El juez le da una intervención provisional, ¿ya? Si pudiéramos, Carla Valesca, le podría dar lectura al artículo 121. Claro, con gusto, licenciado. Muchas Decisión. El juez que controla la investigación dará intervención provisional al querellante que lo solicite o la rechazará si no la encuentra arreglada a la ley, notificado de ello al Ministerio Público para que le otorgue la intervención correspondiente. Sí, digamos, antes de comentar el artículo 121, veamos el artículo 120, que habla de la intervención del querellante adhesivo. El artículo 120 dice: el querellante por adhesión intervendrá solamente en las fases del proceso hasta sentencia,
conforme lo dispuesto por este código, estará excluido del procedimiento para la ejecución penal. Hay muchas circunstancias por las cuales se considera que al querellante adhesivo, o en este caso al ofendido, se le exigen demasiados requisitos, lo que implica una desventaja o una desigualdad procesal frente al imputado o sindicado. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, solo se le permite participar en la etapa preparatoria, intermedia y juicio oral y público o debate. En la etapa de ejecución ya no tiene intervención el querellante adhesivo. ¿Qué ocurre si una persona es condenada, es decir, se emite una sentencia condenatoria en su contra por el delito de plagio secuestro, imaginemos, y se le impone una pena máxima de 50 años? Y ya estando cumpliendo la pena, él solicita la, digamos, rebaja de penas, etcétera. Aquí la víctima pues ya no tendría oportunidad de oponerse a esa rebaja de penas, por buena conducta o por trabajo, qué sé yo, o una libertad anticipada o una libertad vigilada. Pues la víctima del querellante adhesivo ya no tendría esa oportunidad de oponerse a que se le otorguen esos beneficios, porque queda excluido de la etapa de ejecución. Por otro lado, también el artículo 121 hace referencia a que el querellante adhesivo inicialmente se le da una intervención o participación provisional. Dice, la autoriza el juez si reúne los requisitos legales. Luego dice, la rechaza el juez si no reúne los requisitos legales. El artículo 121 dice que en el último párrafo dice, cuando no hay oposición, cuando no se renueva la solicitud durante el procedimiento intermedio, puede el querellante adhesivo quedar fuera del proceso. También ahí vemos una desigualdad procesal. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que de acuerdo al artículo 121, dice cualquiera de las partes podrá oponerse a la admisión del querellante, interponiendo ante el juez las excepciones correspondientes durante el procedimiento preparatorio y en el procedimiento intermedio. No solo es víctima del delito, no solo ha sido afectado en sus derechos, y si no reitera su petición para ser admitido como querellante en forma definitiva en la etapa intermedia, prácticamente queda fuera del proceso. Por un lado. Por otro lado también, el imputado, el abogado defensor, se pueden oponer a que él sea aceptado o admitido como querellante adhesivo. Imagínense ustedes que el imputado se oponga o el abogado defensor a que la víctima sea aceptado como querellante adhesivo. Realmente, aparte de que es injusto, implica una desigualdad procesal abismal entre la víctima y el sindicado. Entonces, prácticamente se está dando más prerrogativas al imputado que a la víctima en este tipo de situaciones. Entonces, para que el querellante adhesivo pueda continuar dentro del proceso penal, necesariamente, de acuerdo a la ley, tiene que reiterar su petición para continuar como querellante adhesivo en forma definitiva. Si no lo hace en la etapa intermedia, que es la segunda fase del proceso penal, que vamos a ver más adelante, queda excluido, desligado como querellante dentro del proceso penal. ¿Alguna duda hasta el momento? De mi parte, todo claro, licenciado, gracias. Bien. El Código Procesal Penal en el artículo 122 se refiere a un sujeto procesal como querellante exclusivo. Es decir, que el querellante exclusivo
como señala la presentación, es la persona que por sí misma o por medio de su representante legal ejerce la acción penal en delitos de acción privada. Por eso se llama querellante exclusivo, porque él tiene la exclusividad de ejercer la acción penal por sí mismo o a través de su representante legal, única y exclusivamente cuando se trata de delitos de acción privada. Veamos el artículo 122. Tal vez Vinicio nos hace el favor de darle lectura. Con gusto, Lick. Querellante exclusivo. Cuando conforme a la ley la persecución fuese privada, actuará como querellante la persona que sea el titular del ejercicio de la acción. Exacto. Entonces, ¿qué diferencia habrá entre el querellante adhesivo y el querellante exclusivo, Vinicio? Que uno es en el ámbito privado, Lick, y otro es con concurrencia en el ámbito público, de acción pública. En delitos de acción pública es el querellante adhesivo. Sí. Y el querellante exclusivo en delitos de acción privada. Me imagino yo que, por ejemplo, un claro ejemplo podría ser, digamos, que pudiese darse un sindicato que haya hecho algún tipo de estafa, una entidad bancaria o algo así, se quisiera personar el querellante exclusivo como parte del proceso penal. Bueno, siempre y cuando se trate de los delitos que pueden, digamos, ventilarse en la acción privada, ¿ya? No todo tipo de estafa, sino de acuerdo al numeral 5 del artículo 24 cuáter, solo cuando se trate de estafa mediante cheque. Entonces, digamos, el querellante exclusivo va a accionar cuando se trate de delitos de acción privada y únicamente los delitos que están establecidos expresamente en el artículo 24 cuáter del Código Procesal Penal. Ahora veamos el artículo 474 que se relaciona con el 122 porque es el que establece el procedimiento especial para promover el proceso penal por delito de acción privada. ¿Queréis, Lick? Lo tengo listo. Sí, por favor. Artículo 74. Quien pretenda perseguir por un delito de acción privada siempre que no produzca impacto social, formulará acusación por sí o por mandatario especial, directamente ante el tribunal de sentencia competente para el juicio, indicando el nombre y domicilio o residencia del querellado, y cumpliendo con las formalidades requeridas. Si el querellante ejerciere la acción civil, cumplirá con los requisitos establecidos para el efecto en este código. Se agregará para cada querellado una copia del escrito y del poder. Muchas gracias. Digamos, el proceso penal que se desarrolla por delito de acción privada es un procedimiento específico y que tiene un trámite especial. Y ya saben ustedes que este tipo de proceso lo conoce un tribunal de sentencia y solo puede iniciarse por querella, no por denuncia. Y demás formalidades que establece a partir del artículo 474 al artículo 483, que en su momento vamos a analizar cuando veamos los procesos específicos. Bien, en cuanto al actor en la reparación digna, pues ya vimos lo relativo a lo que es la reparación digna, que está regulada en el artículo 124, que tiene relación con el artículo 338 y 538 del Código Procesal Penal. Y también ya analizamos lo relativo a el tercero civilmente demandado, que es el sujeto que puede, o la persona que puede ser llamada a proceso penal para responder por los daños y perjuicios causados por el imputado como consecuencia de la comisión de un hecho delictivo.
Víctor, sí, Víctor. Sí, perdón, Lick. Bueno, eso del tercer civilmente demandado, yo me recuerdo que podría ser, digamos, un claro ejemplo, un hecho de tránsito, ¿verdad? Donde no hubieron lesionados, pero sí derivado del hecho de tránsito, alguna tercera parte resultó afectada y derivado de eso puede iniciar una demanda, ¿verdad? Bueno, si no hubo lesionados, ni heridos, ni fallecidos por colisión de un hecho de tránsito, prácticamente ahí no habría delito. Pero si hubo daños del vehículo que pueden, digamos, ventilarse en la vía civil a través de un juicio ordinario de daños y perjuicios. Pero si hubo lesiones o una persona fallecida, y en este caso si hay delito que puede ser lesiones culposas u homicidio culposo, pues ahí sí se llama a esta persona, y en este caso podría ser el dueño de la empresa de transportes, a quien llaman como tercero civilmente demandado al proceso penal. Es que el tercero civilmente demandado es llamado para que intervenga en el proceso penal solo para garantizar los daños y perjuicios provocados por el delito. El ejemplo que usted plantea y el que yo hice referencia de que en un hecho de tránsito solo existen daños del vehículo, prácticamente ahí no habría proceso penal, sino se iría por la vía civil por daños y perjuicios, nada más. Ahora, si hay lesiones y una persona o varias muertas, pues ahí sí hay proceso penal porque hay delito, que fue por imprudencia, negligencia, impericia, fue un delito culposo. Entonces, ahí sí es el tercero civilmente demandado o la persona que es llamada al proceso penal para responder por daños y perjuicios, adquiere la calidad de tercero civilmente demandado en el proceso penal. No sé si queda claro. Sí, gracias, Lick. Bien, otros actores que participan o intervienen en el proceso penal y que son considerados como no esenciales, pues en primer lugar encontramos a la Policía Nacional Civil, que tiene 4 artículos. El Código Procesal Penal establece 4 artículos en relación a la función de la Policía Nacional como auxiliar del Ministerio Público en materia de investigación. Además, pues la Ley Orgánica de la Policía Nacional desarrolla con más amplitud todos los derechos y obligaciones que tienen los agentes o elementos de la Policía Nacional Civil, desde las jerarquías más altas hasta los cargos más inferiores. Todo ello lo regula la Ley Orgánica de la Policía Nacional, pero el Código Procesal Penal en materia de investigación, como ha dedicado prácticamente y únicamente 4 artículos relacionados a la Policía Nacional como una institución que coadyuva, que coopera con el Ministerio Público en materia de investigación. Y también habla la ley en relación a los consultores técnicos. Si alguien le pudiera dar lectura al 141 del Código Procesal Penal, por favor. Consultores técnicos. Si por las particularidades del caso alguna de las partes considera necesario ser asistida por un consultor en una ciencia, arte o técnica, los propondrá al Ministerio Público o al tribunal, quien decidirá sobre su designación, según las reglas aplicables a los peritos en lo pertinente, salvo que sea legalmente inhábil conforme a este código. El consultor técnico podrá presenciar las operaciones periciales y hacer observaciones durante su transcurso, pero no emitirá dictamen. Los peritos harán constar las observaciones. En los debates podrá acompañar a quien asiste, interrogar directamente a los peritos, traductores o intérpretes, e incluir sobre la prueba pericial, siempre bajo la dirección de quien lo propuso. Muchas gracias. Bien. Digamos, para ilustrar mejor la intervención de un consultor técnico como auxiliar de la Administración de Justicia o como auxiliar de los sujetos procesales, que puede ser
Ministerio Público, acusado, defensor o querellante, cualquiera de estos sujetos procesales puede proponer al Ministerio Público o al juez el apoyo de consultores técnicos. Por ejemplo, imaginémonos que el Ministerio Público en un juicio oral o debate propuso como perito a un médico forense. Entonces el acusado o su defensor pueden proponer como consultor técnico a digamos, a un consultor en esta área, en esta ciencia. ¿Con qué propósito? Para que el consultor técnico, como dice la ley, pueda interrogar al médico forense con el lenguaje médico, científico, clínico, etcétera. Lo que no podría ser un abogado, el abogado defensor o el acusado, porque no es esa su especialidad, no es esa su formación. Entonces, ¿por qué, digamos, cuando un médico forense muchas veces declara en un debate o juicio oral, utiliza muchos términos científicos, muchos términos médicos que el imputado o el defensor no aprenderían, no entenderían. Entonces, para él, pues el que entiende sobre el tema, pues le explique a ellos y también pueda interrogar. En lugar de que el abogado defensor interrogue al médico forense, pues lo hace el consultor técnico, porque es un especialista en esa ciencia, digamos. Entonces, por eso es que las partes pueden auxiliarse de los consultores técnicos. En cualquier ciencia, yo me refería a un médico forense, pero puede ser también un técnico en cuestiones audiovisuales, un técnico en planimetría, un técnico en fotografía, en un montón de especialidades técnicas o ciencias, para que, digamos, puedan ellos ser los interlocutores en este caso, del acusado, para que pueda interrogar a los peritos o técnicos también. Esa es la razón por la cual la ley permite que los consultores técnicos puedan asistir a cualquiera de los objetos procesales, no solo en el juicio oral y público, sino también en un anticipo de prueba o en otra diligencia judicial o ministerial que se pueda desarrollar en el proceso penal. Bien, ¿alguna duda en relación a lo que hemos expuesto hasta el momento? No, Bien, Claro, listo. bien, entonces prácticamente con ello agotamos el tema de esta noche para darle paso a lo que es escuchar sus respuestas en relación a los casos planteados en el laboratorio número 3. No sé si Javier nos puede apoyar o si está conectado para que nos proyecte el laboratorio. Bien, en lo que eso ocurre, pues vamos a... Gracias, compañera. Bien, tenemos ahí el primer caso. El primer caso se refiere a que el juez segundo de paz penal está conociendo o lleva el control jurisdiccional de la investigación que realiza el Ministerio Público por el delito de hurto agravado contra Ángela Ríos Paz. Y usted, como abogado defensor o defensora, considera que el juez antes indicado no es competente para conocer el presente caso. Ashley Yamilet, ¿cuál es su respuesta en la primera pregunta? ¿Qué petición debe plantear usted como abogada defensora? Yo coloqué que una cuestión de competencia,
Podría ser ya sea inhibitoria o por declinatoria, Ajá. que el juez de paz penal no es competente para conocer el caso porque la pena excede de 5 años, por lo tanto lo debe conocer un juez de primera instancia, según el artículo 44 y 47 del Código Procesal Penal. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Estamos de acuerdo con lo que resolvió Ashley Yamilet? Licenciado, pero hay otra posibilidad, porque si los otros juzgados están cerrados, ellos pueden conocer el caso o recibir, ¿qué le digo? O escuchar al detenido en las primeras 24 horas. No. Digamos, aquí ya hay un juez que está controlando la investigación y hay un juez designado. El caso que usted plantea es cuando el imputado no ha sido oído. Entonces, si el juez que ordenó su detención, póngale que fue detenido un fin de semana, y el juez que ordenó su detención no labora fin de semana, pues ahí sí se le puede consignar ante un juez penal de turno para que le haga saber el motivo de su detención, para cumplir con las 24 horas que establece el artículo 6 constitucional y el 257 del Código Procesal Penal. Pero aquí estamos hablando de que ya el proceso penal lo está conociendo un juez de paz penal. Alexia Gabriela. Sí, en este caso sería el recurso, bueno, de inhibitoria, perdón, se me traba la lengua, porque como usted dijo, ahí lo está conociendo y el de declinatoria es para cuando lo esté tramitando. Entonces, en este caso, para mí sería inhibitoria. ¿Alguien más quiere opinar? Licenciado, buenas noches. También sería correcto decir que se tramita por la vía de las incidencias. Sí, esa es una pregunta que está más adelante. Ok. Ajá. Sí, tiene razón, por la vía, en la literal se dice por qué vía se tramite la petición que interpuso. ¿Alguien más, por favor, compañeros? Bueno, creo que solo los que han intervenido resolvieron el laboratorio. Buenas noches. Fíjense que sí. Yo tengo, o sea, respecto al comentario de la compañera que habló antes que yo creo que se puede hacer por inhibitoria o declinatoria, porque en una se hace ante el juez que conoce y en otra se hace ante el juez que debería de conocer. Podría ser. Sí, en principio, es admisible que pueda formularse una declinatoria o una inhibitoria, y eso va a variar dependiendo ante quién se haga la petición. Pero en el caso como está planteado, dice el juez segundo de paz penal tiene a su cargo el control jurisdiccional de la investigación que realiza el Ministerio Público. Dice, como abogado considera que el juez antes indicado no es competente. Entonces aquí lo que procedería es una declinatoria. Si bien es cierto, también una inhibitoria, pero tal y como está planteado el caso, pues es una declinatoria que se formula ante el juez que está conociendo para que deje de conocer y remita las actuaciones, la carpeta judicial o el proceso penal al juez que es competente. ¿Cuál es el momento procesal para interponerlo? Alexia Gabriela, ¿cuál es su respuesta? Antes del proceso. ¿Cómo así antes del proceso? O sea, antes de que se inicie el proceso en la fase de... No, espérese, ya me perdí, espérese, déjeme pensar bien, permítame. Licenciado, ¿no se puede intervenir? Sí, por favor. Yo anoté acá que según el artículo 57, párrafo 2, en cualquier momento del proceso. Puede Artículo 57, párrafo 2 del procesal. Ya, ¿qué dicen los demás? Yo también así lo tengo, licenciado. Dentro de los... Yo también tengo. La declinatoria debe interponerse por el interesado dentro de los 3 días de ser notificado, indagado, citado
y se tramitará por la vía de las incidentes. Eso establece la ley del órgano judicial. Así es, ¿verdad? Sí, Lick. Pero recordemos que el artículo 13 de la ley del órgano judicial señala que las leyes especiales prevalecen sobre las leyes generales y que la ley general se aplica cuando la ley especial no regula nada al respecto. Pero en este caso, como decían los compañeros, la incompetencia por razón de la materia deberá ser declarada aún de oficio en cualquier estado del proceso. El tribunal que declare remitirá las actuaciones al que considere competente y pondrá a su disposición a los detenidos si hubiera. ¿Ya? Y también el 57 en el primer párrafo, pero no es aplicable en este caso, pero dice que las cuestiones de competencia territorial, solo cuando sea por gestión de territorio, se debe promover antes de la audiencia del debate. Pero aquí estamos ante una incompetencia por materia, aunque también es discutible, porque la materia es cuando se trate de otra materia que no sea penal, civil, laboral, familia, etcétera, ¿ya? Entonces, se discute, pero sí puede ser en cualquier estado del proceso, y sobre todo al iniciar el proceso, en la etapa de investigación, en la etapa preparatoria, ya que el Código Procesal Penal sí habla, aquí es una cuestión de competencia, pero ahí más que todo es por el tipo penal, ¿verdad? Y por la pena, como decía Yamilet, que el juez de paz no es competente porque él solo conoce, además de las faltas, delitos solo sancionados con multa y aquellos delitos cuya pena no exceda de 5 años. Entonces, sí, la respuesta de algunos es que puede ser declinatoria, puede ser inhibitoria, en efecto, cualquiera de las dos. Eso dependerá ante quién se plantee la petición. Pero les decía yo, como se planteó el caso, pues es declinatorio. El momento de interponerlo, ya decíamos que alguien decía que en la audiencia, pues si se requiere una audiencia para plantear la cuestión de competencia, pues será en esa audiencia, pero en efecto. ¿Por qué vía se tramita la petición que interpuso Robert Alexander y había manifestado que es por la vía de los incidentes? Y en efecto, así es, por la vía de los incidentes. De acuerdo al artículo 58, más que todo, la primera parte que dice, la declinatoria o inhibitoria se tramitarán por la vía de los incidentes. Aquí algo especial, que es el segundo párrafo, dice, en ambos casos la solicitud se presentará por escrito. Sin embargo, el artículo 109, que fue reformado, que digamos, en el 2011, en el año 2011, se reformó el artículo 109, dice que, si alguien le puede dar lectura al artículo 109, por favor, Código Procesal Penal. Gusto, licenciado. 109. Interrupción. La prescripción de la acción penal se interrumpe desde que se inicie el proceso No, contra el... 109 del Código Procesal Penal. Ay, perdón, tenía el penal enfrente. 109. Peticiones. El Ministerio Público, al igual que los demás sujetos procesales, harán todos los requerimientos en audiencia oral, unilateral o bilateral, según sea el caso, debiendo ser claros y concisos, demostrando y argumentando su pretensión. El requerimiento de audiencia se podrá hacer de la forma más expedita, utilizando para el efecto el teléfono, fax, correo electrónico o cualquier otro medio que lo facilite. El juez o tribunal certificará lo conducente a donde corresponda, cuando el fiscal en forma injustificada no asista a las audiencias. Gracias. Bien. El artículo 109 fue reformado por el artículo 6 del decreto 18/2010 del Congreso de la República. ¿Ya? Entonces ahora la petición debe ser en forma verbal, oral,
en una audiencia. O sea, se solicita una audiencia para plantear la cuestión de competencia en esa audiencia. Y aunque el 58 dice en ambos casos se presentará por escrito. Pero ¿por qué este artículo? Pues por supuesto no fue reformado, pero sí fue reformado el 109. Entonces debe ser en forma verbal en una audiencia. En este caso sería bilateral porque concurren todas las partes. Bien, luego dice, ya dijimos que por la vía de los incidentes. ¿Qué juez es el competente para conocer el presente caso entonces? Ya Yamilet lo manifestó. Juez de primera instancia penal. Ajá. Es el juez de ¿Por primera qué? instancia, ley, según el artículo 47, toda vez que el delito excede 5 años. Ajá, ajá. Lick, Exacto. perdona, yo tengo una duda también, aparte de, ¿Sí? según el delito de hurto agravado, Ujú. si fuera menor de los 5 años, porque en el artículo 249 Ajá. del Código Penal, dice que el delito, este delito, 249, ¿no? perdón, 247, 247, sí, perdón. En las últimas dice que tiene una sanción con prisión de 2 a 10 años. De Y a 2 mí a 10 por eso años. me entró duda, derivado de que como ahí dice menor de 5 años, ya lo verá otro juez, ¿verdad? De otra instancia. Ajá. Ahí me entró solo esa inquietud, ¿verdad? Si el delito de hurto agravado, ¿cómo se va a valorar? Si se va a valorar de 5 años para arriba, tendríamos la declinatoria y por el juez de primera instancia penal, pero si fuera lo contrario, fuera el juez de instancia, el que está acá anotado. Bueno. Menor de 5 años, si fuere menor, ¿no? Sí, es que, digamos, aquí hay que aclarar varias cosas. Uno, que la pena mínima del delito de hurto, de acuerdo al artículo 246, es de 2 años y la máxima es de 10 años. Aquí, si una persona o el sindicato en sentencia le emiten una sentencia condenatoria en su contra, el juez tiene la facultad, de acuerdo al Código Penal, artículo 65 y otros, de graduar la pena. Puede imponerle 2 años, la mínima, o puede una intermedia, 5, 6, 7, o la máxima, que son 10 años. Pero eso no hace que, por el tipo de delito y por la pena que tiene el delito de hurto, va a ser conocido por un juez de primera instancia de acuerdo al artículo 47 del Código Procesal Penal, que dice: los jueces de primera instancia tendrán a su cargo el control jurisdiccional de la investigación efectuada por el Ministerio Público en la forma que este código establece, para los delitos cuya pena mínima exceda de 5 años, ¿ya? De prisión y de todos aquellos delitos contemplados en la ley contra la narcoactividad, etcétera, etcétera. O sea, todos los delitos que tienen una pena mínima que no exceda de 5 años, los conoce un juez de primera instancia. Yo entiendo la duda que usted tiene, porque, digamos, si vemos el artículo 44 que habla de los jueces de paz penal y dice en uno de sus párrafos, dice, el literal B, tendrán a su cargo el control jurisdiccional de la investigación efectuada por el Ministerio Público en la forma que este código establece, respecto de los delitos penados con prisión que no excedan de 5 años. Que solo digamos que estén penados con prisión que no exceda de 5 años, pero el delito de hurto excede de 5 años, que es la pena máxima de 10 años. Entonces, no podría conocer el juez de paz penal porque por la pena asignada al delito de hurto agravado.
Ya la condena es otro tema. Ya en la condena, pues el juez de primera instancia, ya en este caso el juez de primera instancia de sentencia penal, ya al momento de condenar al sindicado por el delito agravado, como les decía, de acuerdo al Código Penal, básicamente, y si tomamos en consideración lo que dice el artículo 65, los aspectos que el juez debe considerar para la fijación de la pena, y el artículo 66, etcétera, ya es una decisión ya del tribunal de sentencia imponer la pena que él estime pertinente de acuerdo a lo que establece el 65-66 del Código Penal. Pero en sí, lo que hay que tomar en cuenta aquí es la pena que tiene asignada el delito. Ya la pena que se impone al ser condenado el acusado ya es otra situación. No sé si eso aclara la duda. Sí, hoy sí, muchas gracias. Gracias. ¿Por qué día se tramita? Ya hablamos de eso, ¿verdad? Verbal. Bien, ¿qué juez es el competente por conocer? Ya Yamil lo decía que era el juez de primera instancia por la pena asignada por el delito. Y ya los artículos pues, del Código Penal, Procesal Penal y Constitución, ustedes ya lo manejan y saben qué artículos aplicar. Segundo caso. En el segundo caso, el juez cuarto de primera instancia penal está conociendo proceso penal contra Jairo Pozuelo Rueda por el delito de asesinato. Luego de recibir la primera declaración del sindicado en la audiencia respectiva, el juez es entrevistado por medio de comunicación y en donde él declara de que va a decretar falta de mérito a favor del imputado y ordenará su libertad. Porque al analizar el expediente y los medios de investigación que presentó el Ministerio Público en la audiencia, no incriminan ni vinculan al procesado en el delito imputado. Ustedes, como agentes fiscales del Ministerio Público, no están de acuerdo con las declaraciones del juez, por lo que deben plantear la acción legal que corresponde para que el juez deje de conocer el proceso. ¿Qué acción legal debe presentar? Carla Edith Sarceño, ¿cuál es su respuesta en la primera pregunta? Buenas noches, licenciado. Yo ahí coloqué que recusación, considerando que en el artículo 123, que habla sobre las excusas, la literal J dice cuando el juez antes de resolver haya externado opinión en el asunto que se ventila, que fue el caso donde en un medio de comunicación. Muy bien. ¿Qué piensa Elmer García? ¿Estará de acuerdo con la respuesta de Carla Edith? Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Sí, yo lo había puesto así, solo en el artículo no lo recordaba, pero recusación también, licenciado. Kimberly Celeste García. ¿Cuál fue su respuesta? Buenas noches, licenciados. También tengo pues se presentaría la acción de recusación según el artículo 64 del Código Procesal Penal. También me hace en el 129 de la Ley del Organismo Judicial. Y 129. Sí, y en el 122. Ya. En la literal H, no sé si estoy en lo correcto ahí. Bien, sí, en efecto, esa es la respuesta correcta. Debe promoverse la recusación, invocando la causal contenida en literal J del artículo 122 de la Ley Judicial, que establece que deben ser recusados cuando el juez haya externado criterio o opinión antes de resolver. ¿Y ante qué tribunal se debe interponer la recusación? Ante el tribunal que conoce la causa, Lic. Ante el tribunal que conoce la causa, dice Gloria Portillo. Vinicio, ¿qué piensa? ¿Estará bien la respuesta o no? Sí, Lick, solo tengo una duda. Yo estaba, con base a lo que estaba diciendo
el artículo, perdón, en el inciso J, ¿cómo se resolvía? Yo tengo la duda porque también en la ley del organismo judicial establece también que el órgano jurisdiccional tiene la facultad de aceptar la recusación o rechazarla. ¿Cómo, qué pasa si la rechaza el juez y no acepta la recusación? Bueno, el 129 de la ley del órgano judicial establece el trámite de la recusación. Como dijo Gloria, la recusación se plantea o se promueve ante el juez recusado o ante el juez que está conociendo el proceso penal. El juez debe pronunciarse en relación a la causal invocada, es decir, en este caso, él externó opinión, lo que implica que se duda de su honorabilidad, de su objetividad, de su imparcialidad, que también es otra causal. El juez debe manifestarse si la causal que invocó el interponente o el recusante es o no real. Si él dice, si el juez estima que no es cierta la causal o que no ha lugar a la recusación, así lo hará constar en resolución motivada. El juez debe emitir un auto o un auto en donde él se pronuncia en relación a la causal, si la acepta, si es cierta o si él considera que es cierta o no es cierta, por un lado. En cuanto a la recusación, si él acepta la recusación, debe remitir las actuaciones a la sala de la Corte de Apelaciones Penal, que es competente para conocer esa recusación. Ahora, si él no acepta la causal, pues debe seguir conociendo el proceso. Ahora, bien, en cuanto a la siguiente pregunta, que vamos a darle ahí más respuestas ¿podemos adelantar, por favor, con la presentación? Dice, ¿cuál es la vía legal para tramitarla? ¿Cuál es la vía legal para tramitar una recusación? Un incidente, Lic. Un incidente. Ajá. Sí, en efecto, el trámite es por la vía de incidente, que está regulada en el artículo 150 bis del Código Procesal. No es conforme el incidente que contempla el artículo 135 de la Ley del Órgano Judicial, sino que el trámite es incidente, pero conforme el artículo 150 bis del Código Procesal Penal. Si la recusación es aceptada por el juez, ya dijimos que la remite a una sala de apelaciones penal competente. La sala lo que hace es señalar una audiencia para discutir la procedencia o improcedencia de la recusación. Si declara con lugar la recusación, el expediente o el proceso penal pasa a otro juez de la misma categoría. ¿Ya? Si no acepta la recusa, la sala declara sin lugar la recusación, el proceso regresa al juez que está conociendo para que él continúe con el trámite del mismo. Y la sala pues debe resolver, esa es la siguiente pregunta, ¿cuál es el tiempo, plazo para resolver? Entonces, la sala debe resolver inmediatamente después de escuchar los argumentos de las partes y recibir la prueba, si hubo prueba que presentaba alguno de los sujetos procesales. Eso lo establece el 150 bis del Código Procesal Penal. Todo el procedimiento pues lo establece el artículo 150 bis del Código Procesal Penal. Y los artículos, pues también ya les decía que ustedes ya, pues, ya tanto el examen como los laboratorios que hemos manejado ya, pues ya les da a ustedes la práctica de saber qué artículos del Código Penal, Procesal Penal, Constitución y otras leyes pueden consignar en cada caso. En cuanto al tercer caso, el tercer caso está planteado en que contra una persona se está
tramitando dos procesos penales por 2 delitos de asesinato. Uno fue cometido el 10 de julio de 2023 y lo conoce el juez primero por instancia penal. El otro fue cometido el 18 de julio y lo conoce, del mismo año, y lo conoce el juez séptimo por instancia penal. Como abogados defensores estiman o consideran que los procesos no deben llevarse en forma separada o independiente en diferente tribunal o juzgado, sino pues debe llevarse ambos en un solo proceso. La pregunta es, ¿ante qué juez dice? La pregunta, ahí falta, ¿qué acción legal debe plantear? Y digamos, ustedes como abogados defensores, ¿qué acción deben plantear para solucionar el presente asunto? Conexión de casos. Conexión de casos. ¿Por qué conexión de casos? Argumente. Sí, en virtud que una misma persona se le imputan dos hechos punibles, ambos de acción pública, conocerá un mismo tribunal. En este caso, como ella está sindicada de dos asesinatos, conocerá el órgano jurisdiccional que haya empezado el caso. En su defecto fue el que inició el 10 de julio, si no estoy mal, o 10 de junio. 10 de julio de 2000. Entonces, corresponderá remitir a ese órgano jurisdiccional el caso. Ajá. José Bravo, ¿qué piensa? Yo también pienso que hay que hacer una conexión de procesos, toda vez que, bueno, yo la verdad no pienso que no le... Que no, ¿por qué no? Porque si bien es cierto que es un mismo delito, es realizado o es cometido hacia diferentes personas. Eso es lo que pienso yo, pero sí tengo duda. O sea, sí me quedé con la duda. Bueno, Pero eso es lo que pienso. ¿qué piensan los demás compañeros en relación a lo que dice José? Sería la prelación en el artículo 41 del procesal penal. Ajá. ¿Qué dice el artículo 41? Cuando a una persona se le imputen dos o más delitos cuyo conocimiento corresponde a distintos tribunales, los procedimientos respectivos serán tramitados simultáneamente y su sentencia es posible sin entender ningún orden de apelación. Ajá. Dichos tribunales se presentará el auxilio judicial debido al salvo. Para ello se presentan en conjuntos de práctica, especialmente los derivados a la defensa por efecto juicio. En ese caso, los procesos se tramitarán y se sentenciarán sucesivamente con prelación para el tribunal de mayor jerarquía. Pero ahí son de igual jerarquía, si no estoy mal, en función. Ajá. Sí, digamos, el orden de prelación que establece el artículo 41, más que todo, ya cuando, digamos, en distintos tribunales, la ley, por un lado, permite que se tramiten en forma simultánea, es decir, cada juzgado o cada juez debe conocer en forma independiente el caso. Pero en este caso, más que todo, es ya cuando estamos en la fase de sentencia o en un juicio oral, porque dice simultáneamente y se sentenciarán en lo posible sin atender a ningún orden de prelación. Es decir, cuando ya prácticamente el estado de los procesos ya estén para dictarse sentencia. Es decir, que cada juez o cada tribunal de sentencia debe emitir la sentencia respectiva en cada uno, en el proceso o la carpeta judicial que está tramitando. Pero aquí la conexión de casos, más que todo, se refiere a que cuando el proceso penal está iniciándose. Y aquí la respuesta correcta, como decían los compañeros, es lo que procede es la conexión de casos. Primero porque hay una identidad, hay, digamos, competencia idéntica. Se trata del mismo tipo penal, el mismo juez
para conocer que es de primera instancia penal el competente. Por lo tanto, pues, y además se está imputando dos hechos delictivos contra una misma persona. Si bien es cierto, como decía Josué, diferente, la víctima es distinta, pero en este caso la conexión se refiere más que todo cuando existe, digamos, hay digamos, varias causas que pueden unirse o conectarse en un solo proceso. Y aquí, pues la ley en el numeral 1 del artículo 55 claramente dice cuando a una misma persona se le imputan dos o más hechos punibles. Entonces, si procede la conexión, no habla de que cuando la víctima sea distinta o diferente, sino aquí más que todo en relación al sindicado o al imputado. Y pues también sí procede porque en el numeral segundo del artículo 54 dice, en caso de competencia idéntica, aquel que juzga la causa cuya fecha de iniciación sea más antigua. Entonces sí procede la conexión y ante qué juez debe plantearse. En este caso sería el juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el medio ambiente, ya que es el de más antiguo, por así decirlo. Sí, ¿quién de los dos entonces? ¿Ante quién de los dos? El primero, el juez primero de Pues primera primero, instancia primera penal. instancia. Ujú. Podría ser también al juez séptimo. Se puede dar de las dos maneras. Se puede plantear ante el juez primero para que él pida el expediente, o bien ante el séptimo para que él remita el expediente para que sea conexado. Pero más que todo, digamos, el sujeto procesal, en este caso, el interesado, debería de formular su petición ante el juez primero, porque es el que está conociendo la causa o el proceso más antiguo en fecha. Lick, perdona, yo quería preguntarle también si, digamos, en el artículo 5, en los afines del proceso, en el segundo párrafo indica la víctima o el agraviado y el imputado como sujetos procesales tienen derecho a la tutela judicial efectiva. El procedimiento por la aplicación del principio del debido proceso debe responder a las legítimas pretensiones. En este caso también podría tomarse en cuenta ese artículo. Sí, por supuesto, que es una finalidad del proceso penal. Así es. Bien, alguien había levantado la mano. Yoli, disculpe, pero en la ley no está establecido en sí ante qué juez debe plantearse esta petición, No, ¿verdad? no, por eso le decía yo que podía ser, digamos, ante el juez primero, ya viendo el caso concreto, ante el juez primero o ante el juez séptimo, cualquiera de los dos. Lo ideal, pero eso no descarta que se pueda hacer también ante el otro juez, lo ideal es que sería ante el juez primero, porque es el que está conociendo el proceso más antiguo, es decir, el que se inició primero, para que él pues requiera al juez séptimo la remisión que conecte el expediente al que él está tramitando. Y también pues existe la posibilidad de que se haga ante el juez séptimo, haciéndole ver que en el juzgado primero se está tramitando un proceso por el mismo delito contra la misma persona y que se inició el 10 de julio. Por lo tanto, el juez competente para conocer es, de acuerdo al numeral 2 del artículo 54, es el juez que está conociendo el proceso cuya fecha de iniciación es más antigua. Es cierto, la ley del Tribunal Procesal Penal en este caso no dice ante quién, pero puede ser a cualquiera de los dos. Gracias, Lick. Sí, Vinicio. Perdona, Lick, yo recuerdo cuando usted explicó esa clase que también cualquiera de las partes procesales tiene la facultad de solicitar la conexión de los casos, ¿verdad? Así es. Así es. Y en este caso, pues puede ser el Ministerio Público, el abogado defensor, el acusado o el imputado, o el querellante o el abogado del querellante.
incluso aquí también podría hablarse de una cuestión de competencia, ¿verdad? Que el juez, al tener conocimiento, pues también podría hacerlo de oficio, ¿verdad? Bien, entonces, sí, César Maximiliano. Perdón, yo tengo cierta duda. Fíjese que en el artículo 48, por tema de competencia, nos manda también que hay que buscar el decreto 21-2009, donde dice que estos delitos que son de mayor riesgo, en el caso de asesinato, tendría que ser visto por un juez de sentencia. ¿Soy mal? Ajá. Sí, pero ya cuando estén en esa fase procesal, ya cuando estén en la fase de sentencia, digamos en un juicio oral y público, que ya se esté discutiendo en un debate la participación y responsabilidad penal del acusado o su inocencia. Ya, y esa petición solo la puede hacer el fiscal general. Ya, digamos, el decreto 21-2009 es el que habla de los juzgados de mayor riesgo y los delitos que pueden conocer. Pero en este caso, ya cuando se trata de jueces y tribunales de sentencia. Pero aquí estamos hablando al inicio del proceso, digamos, cuando los procesos están comenzando y lo está conociendo un juez contralor de la investigación. Gracias, Lick. Bien, bueno, ya señalamos de que qué juez es el competente. Digamos, en el presente caso es procedente que uno solo de los jueces conozca ambos procesos. Sí, Lick, según el artículo 54, inciso 2. Ajá, muy bien. Y la siguiente pregunta dice, si la respuesta es afirmativa, ¿quién de ellos o quién de los dos debe conocer o seguir conociendo? Por antigüedad tendría que ser el de primera instancia. Sí, los dos son de primera instancia. Pero tendría que ser juez primero de primera instancia, toda vez que Exacto. por la antigüedad. Ajá, juez Toda vez primero. que los dos son de la misma jerarquía. Ajá, juez primero porque es el más antiguo. Porque si mencionamos solo juez de primera instancia, tanto el juez primero como el juez séptimo, ambos tienen la categoría de primera instancia. Bien, entonces sí, en relación a los artículos, pues ya señalamos también que los que ustedes ya manejan ampliamente, tanto del Código Penal, Procesal Penal, Constitución, la Ley Judicial y otras leyes. Bien, entonces con esto pues vamos a concluir nuestra sesión de esta noche. Solo recordarles que el día jueves tenemos comprobación de lectura en horario de clases, es decir, para la sección A de 19 horas a 20-30 horas, sobre las leyes que mencionamos, ley orgánica del Ministerio Público debidamente reformada, ley del Instituto de Defensa Público Penal y la ley del régimen del sistema penitenciario. No hay, digamos, extemporáneos ni extraordinarios, porque no es un examen de acuerdo a la normativa, sino que es una comprobación de lectura, y el que pueda conectarse y desea realizarse o realizar la comprobación, pues no habría ningún problema, y los que no, pues lamentablemente no habrá ninguna otra oportunidad. Y la comprobación tiene una ponderación de 15 puntos. Así es que si ya no hay nada, ningún comentario o duda, pues concluimos nuestra sesión de esta noche y nos vemos el día jueves.